Saludamos a esta hora con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Héctor Vanegas, abogado del doctor Eduardo Franco Loor, ex vocal del Consejo de la Judicatura o ex consejero del Consejo de la Judicatura y Control Social. Ellos ahora mismo están siendo fruto de una investigación por presunta asociación ilícita que lleva adelante la Fiscalía General del Estado y que coincide con los tiempos electorales. Doctor Vanegas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿En qué estado está este proceso y en qué medida se justifica una alianza, una asociación ilícita, asociación ilícita? ¿Para qué? ¿Cuál es el delito que buscaba esta asociación supuestamente ilícita? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, decía el jurista fascista italiano Rocco, si no encuentras delito, acúsalos de asociación ilícita. Y yo creo que es una frase que encuadra perfectamente con la situación actual que se está experimentando en el marco del caso Ligados. En lo particular, a mí en lo jurídico, yo que soy profesor universitario, no puedo más que criticar la forma en la que se ha tratado de encuadrar una conducta que no representa una erosión a la norma, no representa una conducta delictiva, como si lo fuese. Y mucho más sorprendido estoy de que sin ninguna valoración técnica o jurídica se trate de imputar algún tipo de responsabilidad o participación al doctor Eduardo Franco Loor, que lo único que ha hecho es actuar en el marco de sus competencias como ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué etapa está el proceso? Ha iniciado la instrucción fiscal. La investigación previa por el delito de asociación ilícita ha durado menos de un día. Fue notificada a los sujetos investigados el 11 de marzo de este año y al día siguiente ya fue puesto en conocimiento de los sujetos investigados la decisión de Fiscalía de requerir al juez de la causa formular cargos, es decir, iniciar el proceso penal, sin que previe lo que dice la norma. Esto es, en primer lugar, que en esta clase de delitos la investigación puede durar hasta un año. En que previe que obviamente la investigación no solamente es para que Fiscalía obtenga elementos de cargo para formular su acusación, sino también para que se permita a los sujetos investigados presentar sus elementos de descargo. El principal elemento de descargo, la versión del investigado. El doctor Franco Loor, el 22 de febrero del año 2025, requirió mediante escrito a Fiscalía: oiga, yo estoy dispuesto a colaborar en lo que usted quiera. Señáleme día y hora para la investigación. Recordemos que en ese momento era por otros delitos: usurpación de funciones, incumplimiento de decisiones. Y Fiscalía hizo caso omiso al pedido. Lo único que ha respondido Fiscalía es la solicitud de formulación de cargos, el inicio de este proceso penal, insisto, sin que previamente se realicen las diligencias de descargo que establece la norma. Eso es lo que a nosotros nos preocupa desde lo técnico. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, usted decía, bueno, si no tienes de qué acusarlos, acúsalos de asociación ilícita, pero, digamos, les acuso de asociación ilícita si se están asociando para delinquir. O sea, si se juntaron y compruebo que se asociaron para asaltar un banco, un camión que traslada valores, qué sé yo. Pero, ¿acá para qué se asociaron? ¿Cuál es el delito? Los delitos fin, usted sabe que el tipo penal de asociación ilícita per se no representa una conducta independiente, sino está complementada con la pregunta que usted hace: ¿para qué nos asociamos? Lo que ha dicho Fiscalía es que esta presunta e inexistente organización se asoció para incumplir una sentencia de la Corte Constitucional, primer absurdo, y en segundo lugar para usurpar funciones. Segundo absurdo, vamos a explicarlo de forma sucinta, pero profundamente técnica. Se puede incumplir una sentencia. En este caso se hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional que ordena o que declara la vulneración de derechos de Raúl González. Pero se puede incumplir una sentencia que no está dirigida a una persona particular. Es decir, si usted lee la sentencia de la Corte Constitucional, en ningún momento la Corte Constitucional ordena al doctor Eduardo Franco Loor hacer o no hacer algo. Simplemente hace una valoración del procedimiento que se llevó en contra del señor economista Raúl González y valora la Corte Constitucional que en los procesos de acción de protección que detuvieron su nombramiento, que fue expedido en legal y debida forma, se erosionó la norma porque hubo abuso del derecho y por lo tanto se vulneraron los derechos constitucionales de González. Claro, aquí viene un segundo supuesto, que es el supuesto de interpretación. Usted como jurista, el derecho es dinámico, lo que hace es interpretar las resoluciones y la norma. El cuerpo colegiado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, interpreta que si es que se vulneró su derecho, que si es que la Corte reconoce que hay abuso del derecho en contra del economista González, se lo debe nombrar porque sobre él pesa una situación jurídica consolidada. ¿Por qué?
porque él sí estaba posesionado ante la Asamblea y el señor Romero Bombúfal no lo estaba. Bueno, se toma esa decisión dentro de la potestad constitucional que tienen los consejeros, porque los consejeros constitucionalmente tienen el mandato de nombrar las autoridades de control. Se toma la decisión en un voto de mayoría por el cuerpo colegiado y 2 días después, es decir, el 24 de enero del 2025, la Corte Constitucional dice, oiga, espérese un ratito. Es verdad que yo dije que se vulneraron los derechos de Raúl González, pero aclaro mi sentencia con este auto de aclaración y ampliación y especifico que la situación jurídica consolidada a criterio de la Corte no es la de González, es la de Romero Bombúfal. Perfecto. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana en ese momento? Convoca inmediatamente una sesión extraordinaria al siguiente día hábil, 27 de enero del 2025, y por voto de la misma mayoría que nombró a González, se deja sin efecto la resolución del 22 de enero. ¿Quién mociona y quién vota a favor de dejar sin efecto esa resolución? El doctor Eduardo Franco Lor. Entonces, recapitulo su pregunta, Alexis. ¿Cuál es el delito por el cual se asoció esta presunta organización? Es un delito inexistente, porque las conductas forman parte del ámbito de competencias de cada uno de los consejeros. Doctor, usted dice que el derecho es dinámico y está sujeto a la interpretación del jurista. Los chats que ha encontrado la Fiscalía, si es que evidentemente pasaron las pericias, porque todo parece como en tiempos algo extraños y la prisa que se está dando a este proceso lo revela también, lo evidencia. Si usted lo ha señalado, si no observaron ciertas etapas de este proceso judicial y se está pisando el acelerador, pero la interpretación que se está dando a los chats es eso, es una interpretación que hace la Fiscalía y que crea todo este esquema de supuesta organización para cometer un delito que usted señala no existe, es una interpretación. ¿Quién verificó la existencia de esos chats? ¿Qué garantía se tiene o tienen los procesados de lo que se dice en esos chats sea real y no montado? Bueno, esa es una extraordinaria pregunta. Yo creo que es hora de que las altas cortes de este país, la Corte Nacional, la Corte Constitucional, realmente generen precedentes jurisprudenciales de cuál es la interpretación o la valoración que en el marco de una investigación se debe dar a conversaciones de redes sociales o de aplicaciones de mensajería instantánea. Esto ya es una tendencia que se está siguiendo en países de la región como Argentina, donde muchos casos se han caído por vicios de nulidad precisamente porque en una conversación están datos personales. No solamente se puede encontrar o explorar una conducta delictiva, sino también cuestiones propias de la intimidad de una persona. Entonces, mire, yo lo dije en la audiencia, porque el fiscal en la acusación contra el doctor Franco Lor dijo de forma textual, yo presumo que el doctor Franco Lor es el justiciero. Y yo dije, bueno, a mí me parece un poco irresponsable que Fiscalía, para presentar un proceso ante la Administración de Justicia, presuma y ni siquiera constate, porque no hay ninguna pericia de identificación que diga en efecto, por ejemplo, el justiciero es Franco Lor. Pero le dije al fiscal en la audiencia de forma profundamente respetuosa, le voy a dar la razón. Voy a darle el beneficio de la duda y voy a pensar que el doctor Franco Lor en efecto tiene el seudónimo El Justiciero en la aplicación Wire. Leamos las conversaciones en las que participa el justiciero. Ninguna habla de un delito, ninguna habla de ofrecer cargos, ninguna habla de absolutamente nada que pueda representar una erosión a la norma o una conducta delictiva. Entonces, insisto, ¿cuál es la acusación que fundamenta la formulación de cargos contra Franco Lor? La petición de prisión domiciliaria, que es lo que requirió Fiscalía en su contra en un primer momento. ¿Cuál es la fundamentación? Haber votado favorablemente hacia la resolución del 22 de enero del 2025. Esto es grave, porque significa retrotraernos a la época más antaica del derecho penal. Hoy en día, toda la doctrina actualizada coincide en que no todo curso causal es per se delictivo. ¿Por qué? Porque hay conductas que están enmarcadas dentro del ámbito de riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? Si el consejero de Participación Ciudadana tiene una potestad constitucional de poder elegir autoridades de control, de poder votar a favor o en contra en el marco de las decisiones del órgano colegiado, eso no erosiona la norma. Eso es un riesgo permitido, no está jurídicamente desaprobado. Y esa es la actuación que realizó el doctor Eduardo Franco Lor. Por lo tanto, si actúa en el marco de sus competencias, no podemos hablar que ha excedido el riesgo permitido o que ha cometido una conducta delictiva. Es decir, finalmente yo tengo que defender lo que he estudiado. Tengo que defender al doctor Franco Lor porque fácticamente no ha cometido ningún delito. Pero también tengo que defender el derecho penal. Tengo que defender los cimientos de la ciencia penal. Porque si es que no lo hago, estamos aupando el detrimento del Estado de Derecho, y eso es algo que no podemos permitir. Doctor, sobre la pregunta que le formulaba Licenia,
y sobre, claro, la respuesta que usted nos ofrece hoy, yo quiero plantearle una repregunta sobre una denuncia que se hiciera pública hace algunos días, 25 de febrero. Esta declaración, quiero que la escuche, la dio Amanda Villavicencio, hija del fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el marco de protestas para exigir a la Fiscalía transparencia y celeridad en un caso que data de agosto del 2023. Así que escuchémosle para ver también cuál es su opinión con respecto a este tema. Y suena casi ridículo, pero nos dice que no tienen la tecnología para procesar algunos dispositivos que tienen 7 nuevos dispositivos de líderes de los lobos y no los pueden procesar. 4 bloqueados y dice, tenemos algunos de distractores, pero no tenemos la tecnología necesaria para investigar. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuánto costaría esta tecnología? Y nos dice así como unos $200,000. Digo, $200,000. Hagamos un hornado solidario para regalarles un buen extractor con la tecnología de punta, porque imaginen, por favor, no solo eso, tal vez el presidente podría comprar un extractor con la tecnología de punta para investigar no solo el caso de nuestro padre, sino una serie de casos que están a la cola. Realmente es indignante, porque claro, tal vez para nosotros que somos ciudadanos de a pie, $200,000, que es una pequeña fortuna, pero para el Estado no. Entonces realmente eso fue sorprendente y dijimos, hagamos un hornado solidario porque la Fiscalía está necesitando una tecnología de punta para poder trabajar en esto. Fue muy lindo verles aquí, fue conmovedor. ¿Cómo es, doctor, que para explotar unos aparatos la Fiscalía sí tiene la tecnología y lo hacen en cuestión de mes y medio, porque el allanamiento al Consejo de Participación fue en enero, y ahora ya resulta que además circulan los chats de Augusto Verduga en las redes sociales de la Fiscalía como que si fuera un tabloide de farándula, y para explotar los celulares de los lobos de un crimen que ocurrió hace 2 años, la Fiscalía simplemente dice no tenemos la tecnología para eso? Bueno, es un hecho público que yo he sido profundamente crítico con esta administración de la Fiscalía General del Estado y la he acusado con fundamento de que a mi parecer es profundamente selectiva. Es decir, incluso hoy, al término de esta gestión, yo estoy convencido de que esta Fiscalía no persigue delitos, persigue personas, persigue objetivos. Esto lo he dicho antes y no tengo ningún reparo ni ningún temor en decirlo. Me parece una alegación bastante absurda. No conocía lo que estaba ocurriendo en el caso de la muerte del señor Villavicencio, pero es absurda, porque los grandes casos de conmoción social que se han dado en los últimos meses o en el último año tienen su base, su columna vertebral, su génesis, particularmente en conversaciones de WhatsApp. En conversaciones de WhatsApp y las interpretaciones que se puede hacer de las mismas. Por eso yo te decía anteriormente, a mí me parece urgente que las altas cortes den una interpretación jurídica de cómo se debe valorar estas conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea o de redes sociales. Porque finalmente, si es que se descontextualiza cualquier conversación, se puede dar a entender que cualquier persona en el marco de una conversación privada está cometiendo un delito, cuando quizás no lo está haciendo. Porque en una conversación privada usted puede bromear, porque en una conversación privada usted puede ser irónico. Y así múltiples situaciones que no representan una conducta delictiva y que, si es que no se les da la explicación correcta, pueden dar a entender que esto representa un indicio de carácter penal. Y otra vez, estamos enmarcados entonces en un espacio de incertidumbre, de inseguridad jurídica, todo lo contrario al principio de legalidad, al artículo 82 de la Constitución, seguridad jurídica, que es lo que debe regir las reglas del Estado de Derecho, que es lo que debe regir las reglas en una sociedad democrática y organizada. Pero finalmente, tanta erosión a la norma, tanta vulneración de derechos fundamentales, lo único que ha logrado es pervertir este principio de legalidad, pervertir esta columna vertebral del Estado de Derecho y obligarnos a vivir en una profunda incertidumbre. Porque realmente conductas que no están tipificadas como delitos se están imputando como tal. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos regresando a la época más atávica. Es un retroceso no de 5 años, de 200 años. Porque tenemos que volver a estudiar las bases y los fundamentos del Estado de Derecho y del derecho penal, para entender por qué las acusaciones que está formulando Fiscalía General del Estado no tienen un sustento en lo jurídico y por tanto se caen por su propio peso. Doctor Vanegas, ¿en qué casos dentro del ámbito legal
¿En qué caso se debe dar validez al contenido de este tipo de plataformas? Y le pregunto esto porque parece que hay una cierta selectividad en cuanto a la validez de los chats, porque recuerde usted que en el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Gulman Terán, él también tenía unos chats en los que él mostraba la interferencia de la Fiscalía en algunas cuestiones de la Corte Nacional de Justicia, la interferencia de ciertos sectores políticos en las decisiones que tomaban algunos magistrados. Estamos hablando de los chats del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, en los que también se evidencian las presiones políticas, las interferencias de la Fiscalía y de otros actores en decisiones judiciales, en procesos judiciales como tal. Los chats del señor Aliaga, donde también se evidenciaba presiones políticas, interferencias en asuntos judiciales de otras autoridades, pero resulta que ninguno de esos, por citarle 3 ejemplos, porque creo que hay muchos más, pero resulta que ninguno de esos se les ha dado validez. Solo se ha dado validez a los chats de Mayra Salazar, que no sabemos si realmente son o no son. Se ha dado validez a los chats del señor Norero, que aparecen después de cuántos años y en varios teléfonos. Y así, se ha dado validez solo a unos, pero a otros no. ¿Cuándo ese tipo de contenido vale y cuándo ese tipo de contenido no vale? Bueno, yo he visto de todo, incluso en casos mediáticos como el caso Purga, se acreditó, y eso debe constar en la sentencia, que los propios agentes de policía cortaron chats para cambiar la interpretación o el sentido de las palabras y tratar de imputar una conducta delictiva. Es decir, solo para que vea, como muestra un botón, cómo lo que dije anteriormente cobra mucho más sentido. Una profunda selectividad al momento de imputar una conducta delictiva, lo que es absolutamente incorrecto, porque significa que los principios que deben regir el accionar de fiscalía, la objetividad y la imparcialidad, se cumplen solamente selectivamente. Es decir, cuando es contra los enemigos, podemos formular el delito, podemos ser imparciales, podemos ser objetivos, entre comillas, podemos ejercer el poder punitivo del Estado para perseguir, yo diría, no estas conductas, sino estas personas. Pero cuando encontramos indicios claros, como los chats a los que usted ha hecho referencia, del ex asambleísta Villavicencio, que pueden comprometer incluso a la figura de la propia fiscal general del Estado, entonces les restamos validez. Pero no solamente desde lo jurídico, tenemos que darnos cuenta que también los procesos paralelos, de lo que yo hablo hoy en día, los juicios mediáticos o los que posicionan determinada opinión pública, también tratan de restarles interés o importancia. Hablo de ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación. Pero cuando son chats en contra de los enemigos o quienes ellos también consideran sus enemigos, entonces elevan el discurso, malinterpretan las conversaciones, los difunden por todos lados y mucho más agravada esta conducta cuando estamos a víspera de una elección tan importante como la del 13 de febrero. Entonces, claro, esto de aquí la doctrina ya lo ha observado. Ustedes pueden observar que ya los grandes juristas, los grandes penalistas empiezan a hablar de lawfare, es decir, de guerra judicial. Y esto es algo lamentable, porque al final del día tú te reúnes con un cliente. Me pasó a mí en este caso particular, cuando detuvieron al doctor Eduardo Franco. Me tenía que reunir con él y obviamente discutíamos, él es un profesor universitario de más de 50 años, discutíamos la estrategia legal y concluíamos con mucho lamento, bueno, pero es que eso es en un Estado de Derecho. Y en Ecuador no estamos viviendo en un Estado de Derecho, estamos viviendo una guerra judicial. Afortunadamente el peso de nuestros argumentos fue tan contundente que el doctor Eduardo Franco, sobre quien pesa esta imputación sin ningún sustento, va a poder defenderse en libertad. Y del mismo modo, confiaremos, porque tenemos que mantener esa confianza o esa esperanza de que el Estado de Derecho se imponga, de que el Estado de Derecho pueda superar este impasse, pueda superar este periodo tan oscuro que está experimentando y los derechos y la inocencia del doctor Eduardo Franco Lor pueda ser ratificada. Porque, insisto, la conducta penal es personal. Entonces, si nosotros observamos individualmente la conducta del doctor Franco Lor, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún indicio, que no hay ninguna actuación, que no hay ningún contexto que pueda representarle a él haber erosionado una norma o haber cometido un delito. Doctor, yo ahí tengo dos inquietudes. La una, a propósito de algunos pronunciamientos de operadores externos que tiene la Fiscalía, que son muy cercanos a la señora Salazar, que son abogados, que dicen que estas 4 semanas van a ser muy entretenidas. Entonces, quiero preguntarle primero, si es que como pasó en el 2020, días y meses previos a la elección del 2021 y la inscripción de candidaturas, ahora también podrían ajustar el calendario judicial al calendario electoral. ¿Hasta dónde podrían llegar en estas 4 semanas? Tomando en cuenta que la elección es del domingo 13 de abril. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué tan peligroso es esto? De que, digamos, uno puede
pensar, y está en el derecho de hacerlo, de que está bien o mal las conversaciones sobre poner a tal o cual persona para tal o cual cargo. Pero finalmente eso es parte del juego de la política. Y eso, por ejemplo, es algo que hizo Aparicio Caicedo durante el gobierno de Guillermo Lasso. Él llamaba a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana para tratar de interferir en la selección del superintendente de bancos, de los reemplazos del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Es ni más ni menos lo mismo que de lo que se les acusa ahora a los señores de la Liga Azul. ¿Qué tan peligroso es pretender judicializar esta suerte de juego de la política, de la designación y conversación en torno a los nombres que podrían ocupar determinados cargos? Bueno, si nos parece que esa es una conducta gravosa que pone en peligro un bien jurídico importante para la sociedad, lo que tenemos que hacer es cumplir lo que manda la Constitución. Tipificar una conducta, tipificar un verbo rector que sancione esa actuación. Pero mientras no exista un tipo penal que sancione esa actuación, no podemos imputar ningún tipo de responsabilidad. Mucho menos podemos considerar que es asociación ilícita algo que, como usted ha dicho, no representa una conducta delictiva. Mire, no quiero hacer de esta entrevista una clase de derecho penal, pero hay múltiples doctrinas que se pueden aplicar al caso concreto. Primero, el principio de insignificancia, que el Código Orgánico Integral Penal lo contempla como el principio de mínima intervención social. Segundo, la teoría de la adecuación social, que tiene particularmente que ver con lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa si en el juego político, yo no soy político, soy penalista, si en el juego político esto es habitual? Si en verdad nos damos cuenta que esto no erosiona la norma, que esto no representa un tráfico de influencias, que no se busca a raíz de la posición de poder o del cargo dar un beneficio o beneficiarse de algún modo. ¿Qué pasa si es que en realidad es una conducta que es habitual como tal? Bueno, eso es lo que dice la teoría de la adecuación social. Las conductas habituales no son punibles, excluyen la tipicidad. Entonces, podría ser, en el caso concreto, si la acusación estuviese bien formulada, que sea una de las defensas que podría aplicar la persona que se ve inmersa en una conversación que a primera luz podría parecer sospechosa, pero que en lo profundo, no en lo abstracto, sino en lo profundo, realmente no lo sea. Pero insisto, yo esta opinión te la doy o se las doy honestamente como profesor, como académico, como lo que ustedes quieran. Pero si ustedes me preguntan sobre la actuación concreta de Franco Lora en relación a las conversaciones, lo único que nos damos cuenta como defensa es que no hay ninguna conversación que lo implique ni siquiera en nada de esto. Y que las conversaciones en las que participa, porque por ejemplo, un elemento que utiliza la Fiscalía para formular cargos, es decir, los consejeros estaban preparando una recusación en contra de uno de los jueces del TC. Bueno, la recusación está dentro del ordenamiento jurídico, es parte de una estrategia jurídica y no es una conducta delictiva. Pero otra vez, démosle el beneficio de la duda a Fiscalía. Supongamos que fuese una conducta delictiva. Lo que dice Franco Lora en las conversaciones es, yo no voy a firmar esa recusación, porque mi prestigio como jurista o mi interpretación como jurista me va a entender que esto no procede. No porque sea delito, sino porque jurídicamente no me gusta la estrategia, y punto. Es decir, incluso en ese tipo de actuaciones, incluso en ese tipo de situaciones, nos vamos a dar cuenta que la actuación de Franco Lora ha sido contraria a lo que lo ha acusado Fiscalía. Otra vez, ¿qué nos queda? Nos queda haber votado por una resolución. Yo quiero que en verdad expongamos y que la ciudadanía entienda la gravedad de esta acusación, porque el día de mañana, si es que un asambleísta vota a favor de una ley que es contraria a los intereses del poder o a los poderes fácticos, se va a tratar de decir que ese asambleísta cometió un delito por haber votado a favor. Claro. Esto me parece profundamente absurdo. Me parece profundamente absurdo. Y no podemos tolerarlo, no podemos sostenerlo. Creo que los que hemos estudiado derecho, los que ejercemos esta profesión, los que formamos parte de la actividad académica, debemos criticar estos impases. Porque no son un atentado únicamente contra una persona particular, como en este caso podría ser Eduardo Franco Lora. Son un atentado contra la estructura propia del Estado de Derecho, son un atentado contra los cimientos más básicos sobre los que se ha erigido el derecho penal. Y eso es lo que a mí me genera indignación, eso es lo que a mí me genera repudio, eso es sobre lo que yo levanto una voz crítica y obviamente lo expongo ante la ciudadanía de este modo. Le preguntaba también sobre el tema del calendario. Estas 4 semanas, ¿para qué les podrían servir a los señores de Fiscalía y a los jueces? Claro, bueno, esto es parte de la guerra judicial que hablábamos antes. Insisto, no estamos inventando el agua tibia. Hemos visto que ha pasado en otras jurisdicciones, en otros países, y que precisamente y particularmente esto suma a lo que también hemos venido denunciando. ¿Qué cosa? Que Fiscalía lamentablemente se ha convertido en un actor político.
¿Esto qué quiere decir? Que no responda al interés de la Constitución, sino que responda al interés del poder de turno. Y eso es profundamente peligroso porque esta relación malsana, esta relación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo ha detonado en que la administración de la Fiscalía General del Estado se convierta en la figura de poder más importante de todo el país. ¿Por qué? Porque se ha perseguido a todos los enemigos del poder. Entonces, yo sé que hay un criterio que dice, no, pero es que eso es ser valiente. Bueno, ser valiente cuando atacas a los enemigos del poder de turno no es ser valiente, es ser servil. Ser valiente es enfrentarte ante el poder cuando el poder está en el poder. Se explica lo que quiero decir. Y eso no ha ocurrido nunca, ha ocurrido todo lo contrario. Cuando Moreno estuvo en el poder, se persiguió a los enemigos de Moreno. Cuando Lasso estuvo en el poder, se persiguió a los enemigos de Lasso. Cuando Noboa está en el poder, se ha perseguido a los enemigos de Noboa. Es decir, nunca esta administración de la Fiscalía se ha enfrentado realmente al poder. Se ha enfrentado a los enemigos que ha construido el Poder Ejecutivo. Hoy en día debemos estar profundamente atentos porque estamos a vísperas de una elección importantísima que puede definir el futuro de nuestro país. Y es obvio que la actuación política va por la actuación que pueda tener la Fiscalía. Entonces, ¿qué montaje adicional se puede estructurar en aras de poder restar o de obtener un beneficio electoral? Es algo a lo que debemos estar profundamente atentos. Todo esto tiene que ver, todo lo que hemos hablado en esta entrevista está relacionado. ¿Y por qué está relacionado? Porque al final del día significa que si no me están interesando los verdaderos delitos o los verdaderos delincuentes, lo que estoy haciendo es montar escenarios en los cuales no me importa el sustento jurídico, porque sé que la administración de justicia va a estar igual de coludida y me va a dar la razón, aunque no la tenga. Y eso es profundamente peligroso. Eso es algo que hay que atacar y que hay que condenar porque no podemos tolerarlo. Yo lamento mucho que haya colegas, abogados y juristas que hagan caso omiso o que hayan sido serviles con lo que está pasando en cuanto a la administración del poder punitivo del Estado. Pero yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que denunciar y decir las cosas como son. Doctor Vanegas, usted dice un montaje adicional. Esto que está pasando ahora con los involucrados en este proceso, incluido el doctor Franco Lor, ¿es un montaje? Mira, yo no me apresuraría a decirlo todavía, te voy a decir por qué, porque soy muy respetuoso del debido proceso. ¿Qué es lo que sí te puedo decir? Lo que sí te puedo decir es que es una evidencia más de la erosión absoluta de la norma, por un tema muy sencillo. Todos los delitos de investigación, todos los delitos por asociación ilícita se investigan por lo menos un año. No porque lo digo yo o porque me parezca correcto, porque es lo que dice el Código Penal. Pero en este caso, como obviamente hay una connotación política, como obviamente se trata de una persecución para contrarrestar a un enemigo electoral, la investigación duró menos de un día. ¿Y por qué hago énfasis en menos de un día? Porque recuerde usted, el 11 de marzo se notificó a los investigados que los iban a investigar por asociación ilícita. Y al día siguiente se pidió formularles cargos. Ni siquiera se los llamó a rendir versión. Me va a decir, no, pero es que llevaba 3 meses antes investigándose. Se está investigando incumplimiento de decisiones legítimas. Se está investigando usurpación de funciones. Es decir, se está investigando otra cosa. Yo me defiendo de lo que usted me dice que me iba a investigar. Si usted me investiga por el delito de estafa, no me puede acusar por asesinato. ¿Por qué? Porque me dejan indefensión, porque se vulnera el principio de igualdad de armas. Y eso es un poco un símil lo que empieza a ocurrir en este caso. Doctor, cambiando un poco de tema, y ya para ir cerrando, porque se nos va terminando el tiempo también. La semana anterior, en el mismo contexto, y ahí si usted quiere ampliarse un poco más la explicación, digamos, poniendo en paralelo lo que sucede con el caso que venimos conversando, más los otros anuncios que suenan a especie como de caja china o de venta de humo, pero que también se enmarcan en este contexto de lo electoral. El gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley, esta denominada ley Talón de Aquiles, que ha manifestado el señor de la Gasca, y que tiene como objeto el sancionar a los abogados por mala fe procesal cuando intentan dilatar los procesos a través de diferente tipo de argucias. ¿Hacia dónde apunta esta ley que, más allá de lo que dice el nombre, es evidente que tiene una dedicatoria? ¿Qué dicen el círculo de sus colegas, de los abogados, con respecto de este intento de proyecto de ley de parte del señor Noboa? Lo que me parece extraño, en primer lugar, es que nadie haya sacado todavía todas las causas en que el señor José de la Gasca, como abogado en libre ejercicio, presentaba diferimientos e interrumpía el normal desarrollo de las audiencias. Eso no han sacado, me parece a mí sorprendente, no me corresponde, ¿no? Pero ya en algún momento saldrá.
Entonces, yo aplaudo, creo que el único líder gremial que ha salido a pronunciarse sobre este asunto ha sido el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Fabián Llanes, porque es una afrenta contra la profesión, contra el abogado en libre ejercicio. Las sanciones ya existen, no es que no existen, no es que están inventando el agua tibia, lo que están haciendo es formulando una venta de humo, nada más. Pero quienes ejercemos esta profesión sabemos que a veces se nos cruzan audiencias, que nos ponen audiencias a la misma hora, que nos notifican con antelación otra diligencia. Los que realmente ejercemos esta profesión, que pasamos en tribunales, en cortes y en fiscalías, sabemos que tenemos que estar supeditados al horario de los diversos tribunales en los que litigamos, porque es mentira que nosotros vivamos de un solo caso. Tenemos que hacer muchas cosas y tener muchos casos para poder desarrollar nuestra vida en lo particular. Entonces, a mí me parece profundamente grave. Yo creo que los diferimientos en el caso AAA del alcalde de Guayaquil estuvieron plenamente justificados. Tampoco se ha inventado el agua tibia, es parte de la estrategia legal y es parte del ejercicio del derecho a la defensa que tu abogado cuente con el tiempo suficiente para poder preparar tu caso, sobre todo si se trata de un caso de gran connotación y de gran dificultad. Entonces, yo creo que es una venta de humo. Espero que esto no pase los filtros correspondientes y que, obviamente, si hay un abogado que trata de erosionar la norma, si hay un abogado que trata de aprovecharse de una jugarreta, de una situación para perjudicar la estabilidad de un proceso, ya existen las medidas correctivas. Simplemente tienen que aplicarse. Es como decir, para que no haya más asesinatos, la propuesta de ley va a ser tipificar el asesinato. Es decir, no tiene ningún sentido. Es otra vez inventar el agua tibia. No se puede regresar sobre lo que ya existe. Creo que el país tiene problemas muy urgentes, demasiado urgentes, a los que nadie les presta atención. Y creo que no debemos dejar caer en la tentación de los distractores. Y por el contrario, debemos enfocarnos en lo que realmente importa. Doctor, hablando de los tiempos, usted dice que este caso es sin duda bastante singular porque se ha realizado en un día, en una investigación que debería tomar un año. En el caso, por ejemplo, en el que se denunció de Petro Novoa, ¿cuánto tiempo debería tomar esa investigación en la que la Fiscalía no le ha puesto el mismo acelerador que en el caso de la Liga Azul? Bueno, lo mismo que debió durar, por ejemplo, el caso AAA. La investigación previa puede durar hasta 2 años. ¿Me explico? Es decir, a mí lo que me molesta es la selectividad. Si es que hay un delito flagrante, claro, esa es la excepción a la regla general. Debe procesarse inmediatamente, perdón. Pero si es un proceso ordinario, una denuncia ordinaria, una investigación normal, el objeto de la investigación previa, porque esto para que se entienda, ¿por qué hay una investigación previa? ¿Qué significa previa? ¿Qué es anterior al proceso? ¿Cuál es la lógica de esa investigación previa? Yo poder investigar a profundidad todos los elementos de cargo o de descargo en relación a una determinada denuncia. ¿Para qué? Para que no cometa el error de presentar un caso sin sustento ante la Administración de Justicia. Esa es la lógica de la investigación previa. Aquí parece que es un formalismo absurdo. Bueno, la investigación previa, pasémosla, vamos al proceso. Y en el proceso investigamos. Es decir, primero te proceso, primero te encarcelo, luego te investigo. Otra vez, es un retroceso a los tiempos más atávicos del derecho penal. Y eso es lo que está pasando, y sobre esto es lo que nadie está diciendo nada. Entonces, obviamente, hay que ser críticos con una situación que representa el detrimento de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que nos hemos esforzado en comprender, de lo que nos ha costado 200 años posicionar en un régimen de Estado de Derecho. Entonces, obviamente, si usted me pregunta qué pienso al respecto, lo que pienso es que sí me parece extraño que en un caso determinado se pise el acelerador y en otro se lo detenga. Pero otra vez, esto ahonda a lo que yo ya vengo fundamentando hace un momento, y esto es, hay una profunda selectividad de parte de la Administración de Justicia. Se decide qué casos me interesan y qué casos no me interesan. Pero lo que está claro es que no todos los casos van a tener el mismo tratamiento, la misma actuación. Porque va a depender de cuáles sean los casos de los enemigos del poder de turno. Porque como ya he dicho, y todo se conecta, la Fiscalía ha terminado lamentablemente siendo un aliado del poder de turno. Ahora mismo, digamos, hay voces críticas dentro del propio Consejo de Participación Ciudadana con respecto de cómo están dilatando el proceso de selección de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. Si llevan adelante este proceso en contra de la Liga Azul, estarían sentando un pésimo precedente, digamos, si es que no se ocupan de otros procesos igualmente dilatados, como por ejemplo el de selección del nuevo fiscal. El próximo mes, abril, debería el Ecuador tener nuevo fiscal, doctor. Y no hay ni reglamento. Es decir, es obvio que no va a haber. Es obvio que la intención de todos los poderes fácticos es prorrogar a la actual administración.
¿Y por qué la quieren prorrogar? Porque ha sido servil. Es como si usted tiene una empresa, tiene un buen funcionario, un buen empleado, no lo quiere cambiar. Entonces, mire lo lamentable de tener que decir esto, ¿no? Porque finalmente hablamos de un funcionario como si fuese un empleado, y no es así. Cada función del Estado es independiente, cada institución debe ser independiente. Es que esa es la base para poder salir del subdesarrollo, y no lo hemos entendido. Seguimos creyendo que debemos ser acólitos al poder, y este mensaje no va dirigido solamente a un funcionario particular, va dirigido a los propios jueces, que también son corresponsables, lamentablemente, de lo que ha pasado, y que el día de mañana les puede pasar a ellos, y van a arrepentirse de no haber puesto un freno a la arbitrariedad que se ha implantado, porque finalmente la Fiscalía no es más que un actor del proceso. Los que toman las decisiones y frenan la arbitrariedad del poder punitivo del Estado son los jueces. Ya decía Foucault, siempre donde hay poder debe haber resistencia. La Fiscalía representa el poder punitivo del Estado, los jueces representan la resistencia, representan el respeto a la norma, son los guardianes de la norma, de la Constitución y de la ley. ¿Pero qué han terminado siendo? Han terminado siendo serviles. Han terminado creyendo que forman parte del propio sistema inquisitivo que ha implementado la Fiscalía. Y esto no es así. Muchísimas gracias, doctor. Esto debe cambiar, en algún momento debe cambiar, y debemos regresar a la senda del Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales. Muy gentil, doctor Vanegas. Muy interesante conversar con usted. Muy amable por habernos atendido. No, gracias a ustedes por la invitación. Tengan un buen día.